varias generaciones para creer que todo es posible. 29 de junio de 1940, 80 años. Una vida, una historia, un sentimiento. Radio Polar, mi Polar, tu Polar. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y como todos los días viernes nos encontramos en el programa Pauta Semanal para analizar el acontecer regional y nacional que nos tiene bastante consternados de alguna manera o acostumbrándonos a esta situación de crisis sanitaria en todo Chile y en nuestra región. Nos acompaña hoy Gabriel Vega, Eduardo Manzanares, Cristian García y probablemente se sumará Hernán Ferreira, panelista habitual. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Gabriel? Buenas tardes, gusto compartir este diálogo de nuevo contigo, con Eduardo, con Cristian, ojalá se pueda sumar Hernán y con todos quienes comparten esta transmisión por las vías que tenemos ahora. Nos sentimos más cercanos. Para mí esta cuarentena ha sido de mucha soledad, estoy solo, pero es bueno compartir estos espacios y empezar a acostumbrarse a la nueva normalidad, pues. Así que un gusto poder saludarlos. Eduardo, nueva normalidad, algo así, creo que es la cuña que el gobierno intenta hablar de nueva normalidad. ¿Cómo estás, Eduardo? Sí, es una palabra que se acuñó, creo que en Nueva Zelanda o en Australia, por allí nació esta nueva normalidad. Yo creo que no hay una nueva normalidad, existe una nueva forma que vamos a tener que enfrentar de la humanidad, porque aquí lo que ha ocurrido es una catástrofe de carácter, no es una catástrofe como la extinción de la humanidad, pero va a tener un efecto significativo, no solamente en la salud, que es evidente, es lo que más preocupa a la gente, sino que en la economía, en las relaciones humanas cercanas y en las relaciones sociales. Es decir, el efecto que tiene la pandemia es de carácter global y es significativo, y todavía no tenemos respuestas coherentes y permanentes. Todos los días están cambiando, inclusive, acuérdense cuando se decía que no había que usar mascarilla, ahora hay que usar mascarilla. Que el coronavirus tenía 2 o 3 comportamientos, ahora tiene como 7 dependiendo. Entonces, bueno, es una situación compleja, que no tenemos todavía respuestas coherentes. Yo creo que uno de los temas que es cómo volvemos a esta normalidad, entre comillas, si es que alguna vez hubo normalidad, porque eso también está en discusión. Si el país que teníamos era normal, ¿no es cierto?, el nivel, ¿no es cierto?, de estrés de la gente, ¿no es cierto?, a ir a trabajar, los bajos sueldos, la contaminación permanente en los lugares, en la zona de sacrificio. ¿Era normal eso o esa no era la normalidad? Y este es el momento entonces para buscar una normalidad de verdad. Y yo creo que eso es lo que está estableciendo hoy día. Noam Chomsky lo dijo en alguna... acá lo que estamos viendo es el fracaso más rotundo del modelo neoliberal, por lo menos de la forma en que lo conocemos en Chile y se conoce en Estados Unidos, el más rotundo. Y lo que estamos buscando son nuevas formas de cómo enfrentar esta nueva etapa de la vida. ¿Cómo estás, Cristian? Esta normalidad parte con el retorno a clases, como ha planteado por ahí el Ministerio de Educación, y que en el caso de ciudades en cuarentena eso está claramente en entredicho. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlo, un agrado poder volver a juntarnos, aunque sea por esta vía, ¿cierto? Que no se pierda el contacto. Pero claro, nueva normalidad, en realidad hay una acomodación a nuevas contingencias, a nuevas formas. Ahora, el tratar de forzar la máquina y hacer que todo el mundo vuelva a clase,
no es una decisión que parezca muy prudente, porque hay cuestiones que hay que tener en cuenta respecto de cómo se trata esta pandemia, y las recomendaciones claramente han manifestado de que debe generarse un distanciamiento social. Ese distanciamiento social no se va a lograr si es que forzamos la vuelta a clase. Evidentemente en algunas comunas podrá hacerse, pero no en todas. Y habrá que ver también las particularidades de cada comunidad escolar, porque no solamente el momento de estar en clases, es también los recreos, es también la llegada al colegio, la salida al colegio, donde por supuesto se producen aglomeraciones. Entonces no basta solamente con ver cómo se van a ejecutar las clases, que dicho sea de paso, las salas son pequeñas para la cantidad de alumnos que hay. Colegios públicos tienen sobre 30, más o menos 40 alumnos en cada aula, y la distancia no es la de 1,5 metros, que es lo que se recomienda. Por lo tanto, no creo yo que sea tan prudente y tan factible que realmente se vuelva a clase. Hay algunos lugares donde probablemente sí, pero no creo que en todas las comunas, y particularmente no creo que en todos los establecimientos educacionales, porque, insisto, hay otros temas por resolver, como el transporte, la movilización, el acceso, el momento de acceso al colegio y el momento de salida del colegio. Ahí faltó conocimiento de parte de las autoridades, porque pareciera ser que la métrica no es la misma. Establecimiento quizás con una infraestructura que permite la adecuación de sus salas de clases, de sus espacios que son comunes, de la métrica que yo diría que se da en el territorio, donde tenemos concentración de estudiantes por metro cuadrado diferente. Ya vemos que hay diferencia, hay inequidad territorial en espacios públicos, como siempre se ha dado, que el ejemplo característico en Santiago es que en Vitacura por cada habitante hay más de 12, 13 metros cuadrados de área verde, y en La Pintana en realidad hay 1,5 metros de área verde por habitante. O sea, esa inequidad territorial también se ve en las aulas. Y ahí entonces pareciera ser, y ahí les pregunto en el caso, ¿cómo estamos acá en Magallanes? Porque pareciera lo prudente es seguir con esta figura de clases virtuales o no presenciales, pero no sé si se están dando las condiciones para promover que tengamos esta mayor equidad en términos de acceder, porque hay datos que, como bien dice Eduardo, aquí el modelo neoliberal, frente a una situación de tensión, de crisis, nos parece mostrar aún más las diferencias, esas diferencias que son invisibles quizás en una condición, comillas, normal. Hoy día vemos que no todo el mundo tiene acceso a Internet en sus casas, que no todos tienen la misma calidad de conexión a Internet en sus casas, que no todos tienen equipos para poder, que no todos tienen el conocimiento para poder acceder a esta figura más digital o de conferencias. Entonces, frente a eso, ¿cómo resolvemos? Hay algunos que han planteado, y hacia allá les quiero preguntar, que aquí también está en crisis el modelo educativo, porque ¿qué diferencia hay hoy día en esta educación online versus de generar exámenes libres versus esa infraestructura? Y ahí hay una tensión también que no solo se lo planteó en la parte pública, los colegios públicos, que ahí el sostenedor es el Estado. También hay un problema con los colegios particulares y subvencionados, porque si bien es cierto ahí se accede, se paga, pero resulta que los colegios subvencionados reciben aporte del Estado, también reciben aporte de los padres y apoderados, con costos que claramente hoy día son diferentes, porque hoy día no han disminuido algunos costos en términos de infraestructura, consumos básicos, etcétera, pero eso no está siendo traspasado. Entonces ahí también esta crisis manifiesta el hecho de que pareciera ser que hay problemas contractuales en aquellos que contratan por un servicio, que en este caso es la educación, del que realmente están recibiendo. Y frente a eso, al menos de parte del que dicta pautas, que es el Ministerio de Educación, yo no he escuchado nada, no sé si ustedes tienen conocimiento al respecto, pero hemos hablado, y el gobierno ha hablado con sus reportes de salud, pero estas otras problemáticas que tienen que ver, como dijo Cristian, con educación, con transporte, con el tema del trabajo, pareciera ser que ahí faltarían vocerías más potentes. Gabriel, quizás tú puedes tener mayor información, pero en el ámbito propiamente de estos problemas que nos está acarreando, que algunas voces han planteado que se puede incluso plantear postergar, perder el año, si es que seguimos en esta cuarentena continua. ¿Cómo lo vamos a estar enfrentando y cómo lo ven ustedes aquí en la región, en la ciudad de Punta Arenas y en las otras comunas de nuestra región? Gabriel.
Sí, la verdad, mira, yo tengo la misma información que cualquier ciudadano, no he tenido acceso a ni siquiera conversar con otras autoridades, más allá de algunas locales con las que he podido transferir por lo menos mis conocimientos con respecto a materia de salud pública, pero nada de otra índole. Ahora, lo que yo veo y lo que yo analizo, primero, desmitificar de aquí que fracasa un modelo que se llame neoliberal o de otro tipo, porque tampoco un modelo comunitarista hubiese sido la gran solución a esto. Aquí lo que se ven y lo que está en juego son la calidad de los sistemas, la calidad de las instituciones, independientemente de los modelos que ocupen, y lo que yo veo como una pesada carga para la región ha sido de qué forma el molde que se tiene para Chile nos afecta, nos juega a favor y nos juega en gran parte en contra en lo que es la región de Magallanes. Tenemos una realidad epidemiológica muy distinta, no solo por las condiciones de aislamiento, sino por lo que o por las limitaciones que puede tener nuestro muy buen servicio de salud pública que tenemos a nivel local. Pero las instituciones locales, los establecimientos locales y la realidad epidemiológica local no es como para tener las mismas medidas y consideraciones que se ha tenido con el resto del país. Ahora, con la realidad epidemiológica de Natales yo me cuestionaría si es que se puede conversar eso, o sea, si es que Natales está en condiciones de empezar a funcionar con mayor normalidad. Eso va a tener cierta resistencia, pero es materia ya de la gente con más expertise que tome esas decisiones, pero claramente con las tasas que tiene Punta Arenas no podemos ni empezar clases, ni empezar a funcionar en servicios públicos, aparte que son realidades muy distintas. Aquí sabemos que hay colegios públicos que han tenido muy baja matrícula, que pueden tener los espacios como va a funcionar, y otros que no, que tienen muy alta matrícula. Así también los privados, yo me imagino el Cruz del Sur, que yo lo veo y que tiene gran trayectoria, buenos resultados, pero tiene una infraestructura bien limitada, entonces yo no sé de qué manera pudiesen funcionar ellos. De que cuando hablamos de nuevas realidades, de cómo nos vamos a plantear el futuro, es porque no podemos seguir de la misma forma, porque para seguir haciendo la sociedad que tenemos o la que queremos, porque aquí también ha habido materias que se han planteado en octubre que no se esconden bajo la alfombra con una pandemia, sino que se asumen con mayor responsabilidad y se tienen que seguir con aquella agenda. También tenemos que ver claramente que somos un territorio diferente, evaluar la toma de determinaciones locales, cosa que he planteado en todos los programas, y también de plantearnos cómo la autoridad sanitaria, el código sanitario puede controlar la forma en que volvemos a la normalidad acá, o la autoridad local. ¿Cómo vamos a seguir en el día a día? Nosotros tenemos una condición climática muy distinta al resto del país, no sabemos cómo se va a comportar epidemiológicamente esta patología durante el tiempo, durante el invierno, y hoy día ocurre algo epidemiológico muy especial. Precisamente hoy la cantidad y la tasa de recuperados supera a la cantidad de contagiados activos, lo que significa que se está sanando más gente que la que se está enfermando, y eso producto de los altos números que tuvimos en un inicio, que ahora se han visto mermados, y eso es una tremenda oportunidad. Yo no quiero dar un mensaje triunfalista con esto ni nada de eso, porque finalmente lo que está pasando en Magallanes es excepcional y es más bien trágico, pero cómo nos adecuamos de aquí en adelante tiene que ser una planificación, algo que no podemos volver todos a las salas de clase, todos a trabajar, todos a la calle, tiene que ser algo muy planificado, y ahí el gobierno regional yo creo que debe tener un liderazgo para poder planificar esto. Eduardo, quizá para Gabriel el sistema no está en crisis ni nada de eso, pero lo cierto es que esta pandemia, esta crisis sanitaria, lo que sí ha mostrado es esas impurezas que estaban ocultas bajo la alfombra, quizás la ha sacado a relucir, porque hay cosas que como que fueron quedando en el patio trasero en términos de desarrollo, y nos damos cuenta que en realidad teníamos hartos problemas que resolver, no solo desde octubre del año pasado, sino que a la fecha, porque claramente la accesibilidad y los datos ahí están, de los tiempos que pueden venir, no se habla de tiempos mejores, sino que precisamente todo lo contrario, tiempos donde van a haber problemas, ya empiezan a haber los problemas de empleo, de desempleo, y problemas para gran parte de la sociedad.
¿Tú crees que aquí el modelo efectivamente está en crisis o es simplemente son contextos donde todos, incluso los países desarrollados como Estados Unidos, que son de alguna manera impulsores de este modelo, también están sufriendo? Yo discrepo con Gabriel, efectivamente este es un modelo que está en crisis y ni siquiera he planteado que haya un modelo alternativo como para que discutamos si el otro es mejor o peor. Lo que ha ocurrido en esta época sí que el modelo centralizado es el que ha podido bregar con mayor eficacia y eficiencia con esta pandemia. Todos los gobiernos que han tenido algún grado de éxito han sustentado su estrategia en la centralización de las decisiones. Y en el caso de la educación, yo quisiera referirme a lo que ha ocurrido en Alemania, que es un país muy avanzado, ¿no es cierto?, con otro nivel, ¿no es cierto?, de desarrollo económico, pero donde la propia primera ministra Angela Merkel ha dicho, mire, no bajemos la guardia, no nos confiemos, esta cuestión está todavía en pleno desarrollo, 30 días más así vamos a ver qué vamos a hacer. Lo que ellos van a hacer, por ejemplo, es que solo los estudiantes de secundario van a ir a clases. ¿Por qué? Porque tienen más disciplina, tienen más capacidad, ¿no es cierto?, de entender cuáles son los protocolos que va a haber que seguir. Por ejemplo, en algunas cosas. En Chile se está pensando meter a todos los estudiantes básicos, secundarios y universitarios a clase. Eso efectivamente va a significar un gran problema. Pero yendo al tema de fondo, no nos olvidemos que hubo un estallido social hace poco, en octubre, 18 de octubre empezó. Ese estallido social todavía está presente, no ha sido resuelto. La pandemia lo que ha hecho es agravar nada más que esa crisis, que no solamente afectó a Chile, sino que a toda Latinoamérica y al mundo en general. Y por lo tanto el modelo, por lo menos esta versión del modelo capitalista, porque hay varias, y en algunas vamos a tener que enfocarnos, este modelo, ¿no es cierto?, neoliberal, donde se deja a las fuerzas del mercado, ¿no es cierto?, con la absoluta libertad para decidir sobre la vida de las personas, fracasó. Y son los gobiernos los que están siendo llamados, ¿no es cierto?, a resolver los problemas con ingente ayuda en el ámbito económico, con decisiones de carácter estructural en materia, ¿no es cierto?, de leyes y qué sé yo, y eso no va a cambiar, eso está viva. O sea, Piñera lo que ha estado haciendo es totalmente contrario a su modelo, ¿no es cierto?, de gobierno que él tenía pensado. Está usando muchas de las herramientas que son propias, ¿no es cierto?, de los países con gobiernos centralizados, ¿no es cierto?, no obviamente de la cortina detrás de la cortina de hierro, pero de gobiernos socialistas, de gobiernos socialdemócratas. Y pareciera ser que eso es lo que la gente está pidiendo y pareciera ser que eso es lo que el mundo está buscando como solución a este grave problema que tenemos en el país. Los principios neoliberales, ¿no es cierto?, están hoy día muertos y sepultados. Ahí está Alemania, ahí está Francia, ahí está España, el propio Estados Unidos. Trump tuvo que echar pie atrás y volver a ordenar, ¿no es cierto?, desde la política monetaria, desde la política económica, ¿no es cierto?, todas las fuerzas para poder combatir la situación que tienen allá después de haber menospreciado y ninguneado el tema de la pandemia. Y ahí lo tienen el país hoy día con la mayor cantidad de infectados y creo que muertos ya superados. La verdad que sí, yo creo que el modelo neoliberal, la versión que conocimos en Chile y que conocen otros, ya está muerta, se está sepultada, está fracasada y debemos buscar entre todos una forma que permita el desarrollo sustentable de la vida económica, es decir, con la inclusión de las comunidades, con el respeto al medio ambiente y con la participación de todo en las gananciales, es decir, en el desarrollo que produce, ¿no es cierto?, el trabajo de las personas y de las industrias. Cristian, quizás como ex viceremi de Economía y Hacienda, Eduardo planteaba que el gobierno ha tomado medidas que son, si se quiere, de un estilo de gobierno más socialdemócrata. Frente a eso, a nivel regional, ¿cuál es tu mirada? A ver, bueno, yo comparto que el modelo está colapsado. De hecho, esto no ocurrió con la pandemia. El año pasado tuvimos manifestaciones sociales en Chile y en el mundo también. Ahora, eso también hay que tenerlo en contexto, porque efectivamente nadie está diciendo que de los neoliberales vamos a cambiar un modelo de planificación centralizada del Estado en todos los aspectos. Pero hay varios modelos intermedios del capitalismo y hay que reconocer también que Chile tuvo un modelo desarrollista, pero jamás ha tenido un modelo de economía de estado de bienestar. A pesar de que la Constitución en algún momento proclamó, ¿cierto?, la economía social de mercado, en la práctica nunca hemos tenido una economía social de mercado y nunca hemos tenido un estado de bienestar. Tuvimos estado desarrollista en los años 40 cuando se creó la Corfo y de ahí para adelante también, pero no hemos tenido economía de estado de bienestar. Por lo tanto, hay algunas cosas que hay que poner en contexto. Y además,
nosotros nos olvidamos, por las bondades del modelo, de las cosas buenas que tiene el modelo liberal. Tiene un montón de cosas buenas también, hay un montón de cuestiones malas, pero tiene algunas cosas buenas. Y dentro de las cosas buenas nos hemos olvidado, por ejemplo, y hoy día estamos viendo el colapso por lo mismo, las colas. O sea, hace muchos, 40 años o más, que no se veían colas, y hoy día hay que hacer colas. No hemos llegado a la etapa de racionamiento, pero sí hemos llegado a la etapa donde hay productos que escasean o que no existen derechamente, como las mascarillas, ¿cierto?, el alcohol gel y otros más. Entonces, claro, el modelo tiene bondades, pero hay cosas donde ya ha colapsado, y hay otras cosas que derechamente el modelo lo hace mal. Entonces, habrá que rescatar las cosas buenas del modelo, pero las cosas malas derechamente cambiarlas y optar por otra alternativa. Entonces, yo no diría que, no me enamoraría de un modelo, sino que sería más bien pragmático y trataría de tomar medidas en función de las cosas que sirven y las que no sirven, desecharlas. Ahora, yendo al punto regional, y efectivamente hay algunas cuestiones que se deben resolver centralizadamente, y esa decisión centralizada tiene que ver justamente por una cuestión estratégica y de optimización de recursos. Pero hay algunas otras cuestiones que son de decisión local, y yo creo que efectivamente el gobierno regional tiene una importancia en esa decisión regional, así como los municipios también, porque son más rápidos en encontrar soluciones, son más próximos. Pero esa proximidad, esa respuesta tiene que ser más coherente con una política nacional. Yo creo que también es el momento de ponerse a pensar y a discutir sobre darle un rol más preponderante a los gobiernos regionales, los que ya tienen y los que van a empezar a asumir también. Pero hay que pensar directamente en otras materias más domésticas. Sí. Te propongo que al regreso de la pausa vamos un poco más en esa línea, quizás que nos pueda ahondar y abrir la discusión de qué cosas pudiese hacer desde el punto de vista regional en este contexto para poder mitigar los efectos de esta crisis sanitaria en Chile y en la región. Volvemos enseguida, después de la tanda, en Pauta Semanal.